Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo configurar la hora y la fecha en una central Honeywell Galaxy Flex, aunque también valdría para la Galaxy Dimension, ¿vale? Cabe destacar que esta central no está muy extendida a nivel residencial, pero a nivel comercial, en centros comerciales y demás, sí está muy extendida. ¿Por qué? Porque es una central muy robusta, ¿vale? Y sobre todo, el manual de esta central es así de gordo, con lo cual realizo este vídeo para que sea lo más fácil posible de configurar la hora de fecha, ¿vale? Pues venga, vamos al vídeo. Para ello vamos a utilizar una central Galaxy Flex, pero valdría para cualquier modelo de Galaxy. Un teclado MK7 para realizar la configuración de la hora y la fecha. En la página 15 del manual de usuario podemos ver el proceso para configurar la hora y la fecha, como aparece en pantalla. Configuración de hora y fecha. 1. Código de usuario más tecla entrar. 2. Pulsar 41. 3. Pulsar A para la hora. 4. Poner la hora en formato 24 horas. 5. Pulsar B para la fecha. 6. Poner la fecha. Bueno, aquí estamos ya con la Galaxy Flex, la FX20, pero también valdría para la Galaxy Dimension o cualquier otro modelo de la Galaxy Flex, ¿vale? Aquí tenemos el teclado y vamos a configurar la hora, ¿vale? Vamos a ver. Primeramente hay que poner el código de usuario y la tecla entrar, que sería 1, 2, 3, 4 y la tecla entrar. Estamos en el menú, ahora vamos a 41. Hora y fecha, entrar para seleccionar. Vamos a entrar y ahora tenemos A o B. A para la hora y B para modificar la fecha. En este caso vamos primeramente a la A. Vamos a poner la hora, las 14 y 10, ¿vale? Y ahora, modificar la fecha al B. Vamos a poner el 19 del 09 del 2020, sábado. Vamos a entrar, ¿vale? Ya nos sale. Ahora vamos a ir a la pantalla principal a ver si sale ya bien la hora y la fecha. Damos a escape, ¿vale? Y aquí nos pone que es Honeywell FX020, ¿vale? El modelo. Y la hora, las 14:10 del sábado 14 de septiembre, con lo cual hemos modificado correctamente la hora y la fecha. Aquí termina este tutorial. Espero que les haya servido de ayuda este vídeo para poder configurar tranquilamente la hora y la fecha en la central Galaxy Dimension o la Galaxy Flex, ¿vale? Si hablan con cualquier técnico le dirán que esta central es complicadísima de configurar, pero también le dirán a los técnicos que son muy robustas y muy fiables. ¿Por qué? Pues normalmente se ponen en instalaciones grandes porque son centrales que funcionan muy bien, aunque muchas veces a los técnicos nos vuelvan locos el tema de las comunicaciones, el CON 1, el CON 2, que siempre está pitando la central y al final a uno le vuelve loco, ¿vale? Pero recordad, suscribiros y dar a la campanita, y en la descripción os dejaré un link a mi web en el cual os podéis descargar manuales, software y firmware de varias marcas. Y si tenéis alguna duda o pregunta, por favor realizarlas en los comentarios y yo sin ningún problema las responderé, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.